Hey, ¿qué tal, mi gente? Esta es la segunda sección, por si te integras ahora. En la primera sección, la parte de los saludos, como todos saben, ¿verdad? Y el ingeniero Juan de Dios empezó a comentar ahí parte de lo que está pasando en el sistema eléctrico. Mira, allá en el País Vasco hay una parte de su filosofía que me gusta, me resulta interesante. Y en cuanto a los empleos, mira, ahora en una institución vasca, ¿verdad que sí? Un empleo de esos formales y eso. Tú vas a una agencia de esa de empleo que hay allá, que abundan, tú ves, para ayudar a colocar personas, y le dan un empleo a una persona que no es vasca, solo si no hay un vasco que no pueda hacer esa función. Oye, ¿cómo es? Oye, eso. Solo si no hay un vasco. Si no hay un vasco, te toman en cuenta a ti si no eres vasco. Para que te veas cómo está la cosa en la vida. Es como debe ser, es como debe ser. Entonces, aquí tú ves que ponen personas de otros países extranjeros, habiendo dominicanos que puedan hacerlo mejor. Yo no estoy en contra de los extranjeros, pero hay que darle prioridad a lo de aquí. Al material local, ¿verdad que sí? Sí. Material que está preparado. Pero no, porque hay una filosofía, una mentalidad de que aquí se cree que lo extranjero es mejor. Mira, si vienen ojos azules, blanquitos, se creen que son genios. Es decir, si aquí tú descubres que hay tierra rara, tú puedes ser el mejor, que sabe más de la tabla periódica, los 118 elementos, tú sabes cómo se hacen, cómo se determinan, tú puedes ser el mejor. Pero si viene un ojo azul y dijo, bueno, aquí hay tierra rara, le creen al ojo azul y no te creen a ti. Es el famoso complejo de Guacanagari. Correcto. Que abunda aquí, creyendo que lo de afuera es mejor. En muchas cosas sí, pero no siempre es así. Bien, aquí hay personal preparado y capacitado para trabajar bien en el sector eléctrico. Porque el problema del sector eléctrico no es que se sabe lo que hay que hacer, es voluntad que no hay. Correcto. No hay voluntad. Y con las personas que están, ya demostraron que no lo van a hacer porque tuvieron la oportunidad. Correcto. Es que tuvieron la oportunidad, que yo no entiendo. Es como el perro persiguiendo su cola. Entonces, es voluntad que falta. Se han hecho todos los estudios, habido y por haber. Se sabe lo que hay que hacer. No lo hacen, si no lo resuelven porque no han querido. Todos los gobiernos que han pasado, los últimos, que vamos a resolver el tema. Empezando cuando tú mencionaste a Temo, que él dijo que eso lo resolvía en 6 meses. En 6 meses. Sí, en el 96. En el 96, en esos 6 meses casi. Y dejaron el país en apagones. Casi 30 años no lo resolvieron y no se ha resuelto. Pero no es porque no se sabe, señor, se sabe. Pero el gobierno de Danilo hizo un esfuerzo grandísimo. Donde estuvo más cerca fue realmente al final de Danilo Medina. La gestión de Rubén Villara. En los últimos 2 años estuvo cerca con la entrada de Punta Catalina, porque el tema no es hacer una planta y olvidarme, no, es cada año, porque eso se sabe, pues, está más que demostrado, más que analizado, más que estudiado. Cada año hay que instalar plantas conforme a la demanda, que crece anualmente. Entre un 5 y un 3%. Varía el país, suele decir 5%, por eso para países más sanos, más saludables. Aquí va desde un 2 a un 5. Correcto. Bien, entonces cada año se sabe eso. No esperen instalar una planta grandísima de 1000 megas durante 10 años. Si cada año hay que instalar, pueden instalar pequeñas cantidades de energía en planta, que eso es lo que se motiva ahora para los sistemas eficientes de energía con la generación distribuida. Aquí se cree que generación distribuida es solo los paneles solares de la gente en las casas. No, generación distribuida se refiere a un concepto amplio que se refiere a esos paneles de los hogares, sí, pero es también llevar la generación de energía cerca de los lugares donde se consumen, cerca de los pueblos, a diferencia de antes que estas plantas se construían grandes en la parte rural, alejado de las poblaciones. Al contrario, ahora es cerca de donde se consume. Por ejemplo, Santo Domingo, 3 millones de personas, o cerca de 3 millones, más de 2 millones. Construir sistemas de energía, plantas para Santo Domingo. Bien, tal zona, eso es generación distribuida. Distribuir la generación cerca de los lugares de consumo. No construir grandes plantas como están haciendo en Manzanillo, tantas como Punta Catalina. No, ya eso no es lo que se motiva para sistemas de generación eficiente y más manejable y sostenible, porque son muchas cosas que afectan. Le voy a mencionar algunas.
por decir algo, una planta grande, Punta Catalina, que la mencionamos mucho y se conoce aquí, ¿verdad que sí? Que representa cerca del 30% de la generación de energía eléctrica del país. Cuando le da una gripe a Punta Catalina, ¿qué significa eso? Cerca del 30% del país se queda sin energía. Se ve. Es uno de los factores de las grandes plantas. Bien, que cuando tienen que salir, por la razón que sea, porque no son eternas, tienen que salir, entonces esa cantidad de energía es difícil compensarla. Bien, pero Punta Catalina son 720. Si fueran, por ejemplo, 7 de 100, sale una de 100 y no afecta, no se siente el efecto en el país entero. Pero salió Punta Catalina o salen las 2 unidades y hay problema en el país de energía eléctrica. Esas que están instalando, construyendo ahí en Manzanillo, de alta capacidad también, 400, entre las 3 van a ser creo que 1200. Cuando haya alguna situación con esas 3, también va a generar un problema de déficit de generación. Bien, pero no solo eso, también el control, la regulación del voltaje y la frecuencia. No es lo mismo cuando sale una planta grande de 400 megas, 300, 700, no es lo mismo, porque genera un caos en el sistema eléctrico en cuanto a la frecuencia, porque se necesita compensar rápidamente para estabilizarla, la frecuencia del sistema. Correcto. Y el voltaje. Entonces, como no hay una planta de emergencia, por así decirlo, para que entre y compense rápidamente, se genera una distorsión momentánea, bien, en la red. Son de los puntos que hay que tomar en cuenta y que se toman en cuenta y que se está motivando a la generación distribuida, plantas de menor capacidad cerca de los lugares donde se consumen, no grandes plantas. Que en China hacen grandes, pero es que en China todo es grande. Una ciudad de China, 10 millones de gente, tiene que hacer una planta grande para 10 millones de gente. Pero estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes. Todo es grande, pero en Dominicana no. En Dominicana no, esa unidad de 400 megas allí en Manzanillo, pero el Cibao entero casi no consume los 400 megas. Así es. Entonces, porque otros factores de los que estoy mencionando es la pérdida. Mientras más alejado está el lugar de generación, las plantas, mientras más alejadas están del punto de consumo, hay pérdida en el camino. En la transmisión. Traer esa energía desde Manzanillo a los centros de consumo fuertes, Santiago, Distrito Nacional, ese camino, hay pérdida en ese camino de energía. También 340, que hay que tomarlo en cuenta. La línea de 345. Entonces, pero no, aquí quieren hacer grandes plantas. Eso no es lo que se está motivando para los sistemas eficientes y robustos, resilientes, sistema energético. Y más para complementarlo con el tema de las Smart Cities, aunque aquí no se habla mucho de eso, pero en algún momento van a hablar. Eso ya está en los países desarrollados de Smart City. En algún momento vendrá un iluminado. Sí, ciudades inteligentes. En algún momento vendrá un iluminado creyendo que está comiendo se está viendo la última Coca-Cola del desierto, hablando de eso aquí, cuando uno ya tiene mucho mencionándolo. Así es. Sí, ahorita viene un iluminado y le damos una posición buena. No, y además ese iluminado, si es ojo azul, le cree más. Tú sabes que no, lo llevan donde el presidente, luego entonces el grupo empresarial lo asume y lo ponen como asesor. Ya el hombre anda para allá arriba, de que él que el hombre que más sabe de Smart City. Sí. Pero es el país que tenemos, esa es la sociedad. Es como usted bien dice, doctor, sobre la pérdida por transmisión. Mientras más lejos es la planta, obviamente va a haber más pérdida. Claro. En este caso de Manzanillo, tú tienes la línea de 345.000 voltios, 345 kV. Sí, porque hay que complementar esa línea de transmisión, porque es una cantidad de energía que hay que ver si las líneas que están ahora la pueden transmitir, llevar a los lugares. Yo tengo entendido que ya ellos construyeron ya la línea de transmisión. Bueno, excelente, porque ha estado trabajando y adecuando las redes, eso es importante. Sigan así, no esperen la reacción, sean proactivos. Y una institución rentable. Rentable, claro. Como 200 Es que no es verdad que todo el Estado tiene que ser pérdida, eso no es verdad. Como 200 millones de dólares le deja al Estado. Hay instituciones que rentan. Sí. EGI también le deja como 190 millones de dólares al Estado. EGI, Punta Catalina, Refidonza, sí. Ahora viene... Punta Catalina no es por el que está dirigiendo. No. Punta Catalina duró como 8 meses sin dirección. Y fue rentable sola. Así que no es mérito de ese, por si acaso, que no lo estoy santificando. Y de acuerdo al flujo de caja, en 5 o 6 años ya se paga la empresa.
para que tú veas, porque también cuando tú ves el contrato de carbón y el precio que ellos están vendiendo del carbón y la energía, entonces más los beneficios que le deja, entonces el Estado pagaría esa planta en 5 años, porque y más los años de vida que va a tener la planta. Bueno, el precio que dijeron que costó fue $3.200, ¿no fue? 2.200 millones de dólares. 3.200 millones de dólares, sí. Sí, Y fue el en, precio un que dijeron. en un principio se iba a construir por 1.300, 1.400 millones. 1.500 millones de dólares. Y luego se modificó de que iba a ser en 1.900 millones. Pero los chinos lo iban a hacer en 1.200 millones de dólares. En el caso de la terminación de la planta, se habló un momento de 2.200, 2.300, pero según la auditoría que presentó el Ministerio de Energía y Minas con el Antonio Almonte, supuestamente la planta costó más de 3.200 millones de dólares. Según lo que la auditoría que presentó el Este gobierno de tu partido prometió hacer una auditoría forense, no la han hecho, o si la hicieron no la han publicado. No lo han publicado. De Punta Catalina, eso era parte de sus promesas. De campaña. ¿Verdad que sí? De que se iba a investigar eso. En fin, no se hizo. Entonces, te quería decir, doctor, en esta semana, hablando de América Latina, hubo una noticia importante que surgió en Perú, una condena una nueva condena a un expresidente. El expresidente peruano Alejandro Toledo fue condenado a 20 años de prisión. ¿Por qué fue? Vamos a ver, dilo. Mira, bueno, fue condenado por corrupción. Soborno de Odebrecht. Corrupción, obviamente, colusión y lavado de activos. Fue condenado por colusión y lavado de activos. En el único país que no hubo culpable fue aquí. Sí, la colusión, en cuanto a los delitos de la administración pública, se considera cuando tú utilizas un tercero para afectar la administración pública. Es decir, tú como presidente, yo te utilizo a ti, yo como presidente, para tú recibir un dinero en la mano de una empresa para perjudicar la administración pública. Eso es lo que hizo Alejandro Toledo. Pantalla, vamos a darle un reconocimiento a la persona que está en los controles, gracias, muy bien. Ustedes ven estas imágenes, muy bien. Por el caso de Odebrecht. Entonces, condenaron a Toledo a 20 años de prisión. Él tiene 76 años, tiene cáncer. Él pidió que lo dejen morir en su casa. Lo que pasa es el Ministerio Público peruano y la política criminal de Perú es fuerte. Ahí no hay que ver. Ahí usted puede ser expresidente, vicepresidente, senador. Si usted cometió un delito de corrupción, usted va a ir para la cárcel. Entonces, ahí los delitos de administración pública son penales, como debe ser, que si tú administras el Estado, el bien del Estado, si tú no lo hiciste bien, obviamente, ustedes lo van a procesar. Entonces, el expresidente Alejandro Toledo tiene 76 años. Si en caso de cumplir los 20 años de prisión, saldría a los 96 años de edad, doctor. Él tiene cáncer y está enfermo. Recuerda que él fue extraditado en el 2023 porque él estuvo como fugitivo en Estados Unidos. Él estuvo como fugitivo, prófugo en Estados Unidos, duró más de 5 años allá en Estados Unidos, prófugo, después que lo estaban investigando porque recibió 35 millones de dólares en la mano de la empresa Odebrecht por la carretera que se iba a construir, la carretera interoceánica entre Brasil y el sur de Perú, cerca de Tarapacá, por ahí, el sur de Perú. Y esa carretera que supuestamente estuvo presupuestada en 507 millones de dólares y terminó costándole a Perú más de 1.700 millones de dólares. Es decir, 1.755 millones de dólares. Es decir, los peruanos tuvieron que pagar 1.200 millones de dólares por encima de lo que estaba presupuestado en la carretera, doctor. Solamente por los casos de corrupción. Escucha, recibió 35 millones de dólares y la carretera le costó a los peruanos 1.200 millones de dólares, por encima de lo que estaba presupuestado. Él fue presidente entre 2001 y 2006. Perú, todos los expresidentes que fueron electos, todos han tenido que ver con la justicia. Todos. Desde en 1985, con excepción a Fernando Belaúnde Terry. Porque en 1980 regresa a la democracia peruana, porque Perú estuvo en dictadura. Claro. Hay que recordar que República Dominicana es uno de los países
donde la Ahí democracia... estuvo Fujimori. Correcto, así es. Es que República Dominicana es uno de los países que la democracia regresó que por encima de todos los países de América Latina en 1978, cuando ya la mayoría de los países de América Latina estuvieron en dictadura, porque Perú estuvo la dictadura desde el 63 hasta el 80, entre Juan Velasco Alvarado, que dirige hasta el 75, y del 75 al 1980 gobierna Francisco Morales Bermúdez Cerruti, que tuvieron un conflicto con Chile por la frontera entre Tacna y Arica, porque Perú había perdido Tacna y Arica en la guerra del Pacífico. Entonces recupera entonces a Tacna, pero entonces quien administró entonces a Arica fue Chile. Entonces durante el gobierno de Pinochet, entonces tuvieron un conflicto y iban a ir a la guerra. Entonces no fueron a la guerra porque medió a algunos países, como el caso de Argentina. Entonces en 1980 regresó la democracia con Fernando Belaúnde Terry ganando el proceso electoral a Raúl Allá de la Torre, que ahí surgió el socialismo de América Latina, y la izquierda de América Latina tuvo un pensamiento político definido gracias a Perú, porque ahí estuvo Carlos Mariátegui y estuvo también Raúl Allá de la Torre. En 1985 quien gana las elecciones es el APRA, el partido de Raúl Allá de la Torre, que no fue candidato y que murió. Entonces, quien fue el candidato fue Alan García a los 35 años, se convierte en el presidente más joven de América Latina. Pero su gobierno terminó con una hiperinflación. Entonces, dejó el país sumido en la pobreza y el colón, que es el peso peruano, entonces estaba devaluado. Entonces, y la hiperinflación abatió el país. Entonces, cuando vino Fujimori entonces en 1990 ganó las elecciones a Mario Vargas Llosa. Entonces, cuando gana el proceso electoral, entonces él intentó hacer una reforma económica, el Congreso no se lo permitió, entonces él disolvió el Congreso, entonces empieza a gobernar de manera dictatorial, de manera de facto. Entonces ahí entonces implementó las leyes económicas, recuperó a Perú de la crisis económica, igualó el peso peruano, el colón, con el dólar, y ahí entonces Perú entonces empezó a crecer económicamente. Que desde la reforma que hizo Alberto Fujimori, la economía peruana ha funcionado, porque funciona el Banco Central como semiprivado. Entonces, por eso que Perú ha funcionado independientemente de que los presidentes han tenido casos de corrupción y han sido procesados por casos de corrupción. Vamos a ir a una pausa y venimos en breve.